Entonces, que ahora os presento. Y lo importante de todo, sí es lo que nos puedan compartir, que es bastante valioso, y por algo os hemos invitado a vosotras dos. Y luego el coloquio, ¿no? Entonces, creo que la vez pasada, también la experiencia de todos, la conversación, ¿no? Entonces, la vez pasada nos planteamos en qué creen los que creen, de qué dudan los que dudan, y en qué no creen los que no creen. De todo lo chulo que hubo, yo me sigo quedando con la frase de que vivir a la altura del propio corazón, que me pareció potentísima, y sigo pensando qué significa eso, y con el momento en el que un compañero nos decía, si eso es ser cristiano, me acabo de dar cuenta en este momento que soy cristiano. Pues, que alguien diga eso en el hall no deja de ser un momento importante, ¿no? En este segundo encuentro, este segundo coloquio, queremos hablar de algo que damos por hecho todos y que a nivel teórico, yo creo que nadie lo duda, que es que Dios viene a darnos la libertad, ¿no? Dios quiere que seamos libres, sí, fenomenal. Entonces, ¿por qué la religión nos causa tanto agobio? ¿O por qué a nosotros, o sea, por qué nos sentimos de repente tan agobiados y tan presionados por algo que se supone que nos tiene que traer la libertad? Ahora sí, os presento. Yolanda Cerezo es vicerrectora de Calidad y transformación organizacional. La transformación organizacional es la que siempre se me acuerda. Yo la quise invitar personalmente porque mi experiencia con ella, que ha sido poca, pero me ha parecido, a mí me ha ayudado mucho, me parece una mujer tremendamente honesta, ¿no? Y eso es una cualidad muy importante, y creo que a su alrededor genera la sensación, por la gente que trabaja con ella y que me lo ha dicho de ti, de verdad. Entonces, la verdad y la libertad están íntimamente relacionadas, ¿no? Y también creo que cuando alguien se expone a contextos de vivir continuamente en renovación y en actualización, no solo en lo laboral, pues Dios se sigue manifestando continuamente, ¿no? Entonces, tiene una relación con las matemáticas sobresaliente. Por ejemplo, cuando te preguntaba por los programas, y no, ya sí sabe eso, ¿no? Todos los demás diremos, ay, qué bien, y es bonito, ¿no? Yolanda sí sabe y sabe mucho, ¿no? Pero sobre todo le invitamos por el sí, a mí la verdad que tanto en mi experiencia en la Javierada del año pasado como lo que me hablan de ella es esa búsqueda de la verdad y de estar continuamente buscando qué más hay, ¿no? Y en Mariana Reyes, mexicana, antigua colegial, alumna de psicología, fuerte también ya últimos años, es muy fuerte, también es una gran buscadora de la verdad y comparte mucho lo que Dios va permitiendo en su vida. No sé cómo más os queráis presentar. Bueno, madre de dos hijos, que me lo he saltado, perdón. Sí, no sé, en este contexto yo creo que soy una apasionada de los jóvenes. Me encanta aprender con vosotros. Tengo la suerte de tener mucha vida con los jóvenes, por un lado por mis dos hijos, África y Manuel, que tienen, justo ahora van a cumplir 18 y 20 años, menudo fiestón. Y luego tengo la oportunidad de ser profesora aquí en la universidad, que para mí es muy importante, y estar en continua renovación gracias a la mirada de mis estudiantes, ¿no? Tengo la suerte de haber compartido durante mucho tiempo la evolución de vuestras generaciones, siendo profesora en primero, y por tanto, pues desde esa pasión y saber que siempre con los jóvenes se aprende muchísimo, son los que en el fondo me inspiran esa renovación, que tan amablemente está muy exagerada, ya la conocéis, pero sí que creo que hay que estar siempre abierto a, bueno, pues eso, a la vida y a disfrutarla, ¿no? Es lo que más me gusta. Perfecto. Pues yo, como he presentado, soy ex colegial, estudio psicología y pues sí, yo creo que, no sé, a mí me han llamado para platicar un poco del tema de Dios y la libertad que nos da. Y creo que, pues sí, en ese tema busco mucho el por qué Dios hace cosas y, en plan, mucho su voluntad. Y pues nada, que estoy muy contenta de estar aquí porque el colegio es mayor significante. Es como un segundo hogar para mí. Entonces, estar aquí me ilusiona mucho y que pues haga lo que pueda servir. Buenísimo. Entonces, ojalá que lo que podamos ir compartiendo nos ayude sobre todo a encontrar la verdad de las cosas, ¿no? Porque lo mismo, las frases, a veces las frases armadas son frases armadas porque son ciertas, ¿no? Pero luego nuestra experiencia nos contradice eso que sentimos, ¿no? Mañana se celebra la fiesta de Cristo Rey, entonces quiere decir que Dios es Señor de todo, vale, sí, con eso casi nadie tiene conflictos, pues muy bien, Dios
que podría, pero bueno, en concreto en este grupo preciso, Dios existe, vale, sí, bien. Dios es bueno, sí, bien. Dios nos quiere libres, sí, pero luego empieza la experiencia diaria de decir, pero a veces me agobio, pero a veces me estreso, pero a veces siento que, también lo decíamos la vez pasada, ¿no? Que es como un club al que no puedo pertenecer porque no lo logro, ¿no? Porque no alcanzo a vivir según unos estándares. ¿Cuál es nuestra experiencia de si Dios nos creó para ser libres? ¿Por qué nos agobiamos? Si es que es así, a lo mejor ni nos hizo libres ni nos agobiamos, pero... Claro. Bueno. Es un consejo que me da mi hija, siempre habla después de... A ver, yo creo que es un tema, pues sí, que nos da de mucho pensar a los que experimentamos la fe, y de hecho es un tema que también me ha interesado mucho investigarlo desde un aspecto psicológico, porque estudio psicología, y de hecho justo estoy haciendo un trabajo, que bueno, lo comento porque es mucho del tema, que habla de si la religión y la espiritualidad hace a la persona más... cambias la personalidad, ¿no? O sea, si la hace más reservada, más abierta. Lo habla mucho con el tema de los 5 factores de la personalidad, que son apertura, neuroticismo, extroversión, responsabilidad, y me falta uno. Aquí voy de muy que lo sé, ¿no? Pero apenas lo estoy haciendo. Pero a lo que estábamos investigando es que en verdad la espiritualidad y mucho la religiosidad, muchas veces en la personalidad, lo que puede causar es que se asocia mucho con el neuroticismo. El neuroticismo, para los que no lo saben, es que no tienes la estabilidad emocional, que no tienes una estabilidad emocional, ¿no? Y eso causa que piensas que Dios te está pidiendo algo, o que por qué está pasando esto. Entonces, bueno, en mi experiencia yo sí lo he experimentado, y muchas veces es como, pues llegamos a pensar que no nos da la libertad, ¿no? Pero justo cuando me escribió Luis y me contaba de qué iba este tema, yo decía, para transmitirlo está complicado, ¿no? Pero me ha gustado mucho que, bueno, yo a partir de el verano del año pasado pero empecé a experimentar, en vez de un Dios amigo, un Dios padre, ¿no? O sea, pasó algo muy fuerte en mi vida que yo negaba a Dios porque lo conocía como un amigo, y yo decía, no, es que un amigo esto ni de broma lo hace. Y empecé a experimentar un Dios Padre, y en el Dios Padre fue una revolución en mí, y wow, espérate, no conocía muy bien mi religión, porque es verdad que no es que el Padre me exigía, ¿no? En plan, no es de que no te quito la libertad, yo hago esto y es mi voluntad como yo sea, no, sino que, bueno, muchas veces yo creo que todos ustedes pueden recordarse de pequeños, ¿no? Cierran los ojos y piensen cuando eran pequeños, y no sé si alguna vez les pasó que querían un chuche, y saben que el chuche es lo mejor que les puede pasar, ¿no? En plan, que les va a hacer bien, los va a poner contentos y así. Y sus padres les decían, no, en plan, la chuche hasta después de comer, en plan, hasta después de cenar. Y ustedes, dócilmente, bueno, tal vez hacían berrinche, normal, humano, pero decían, vale, me compensa cenar, aunque no me guste esa comida, y después me van a dar la chuche. ¿Qué pasa? Que yo cuando empecé a ver a Dios como Dios Padre me pasó eso, y me di cuenta que, pues sí, o sea, Dios hace muchas promesas, pero va mucho de la confianza que tú tengas en esas promesas. Entonces muchas veces va a haber, pues sí, cosas que no van a entender, van a experimentar cosas que yo soy mucho de, es que a Dios no hay que entenderle, hay que quererle, ¿no? Porque si te pones ahí a quererlo entender, ya... Entonces me ha gustado mucho eso, y lo quería compartir a ustedes porque es eso, o sea, Dios no es como que te quita la libertad, ¿no? Sino que muchas veces es como que te da para disfrutar después mejor esas promesas, ¿no? O ese chuche que tú querías, ¿no? Y muchas veces nos deja experimentar esos regalitos del cielo aquí abajo en la tierra, pero sus mayores promesas son en el cielo, ¿no? Entonces, pues nada. Tenía que haber empezado yo hablando. Bueno, pues lo interesante del día de hoy es que no sé si alguna vez en mi vida me había hecho esta pregunta. Y bueno, como me pasa muchas veces, pues me la he hecho justo antes de venir y he pensado, ¿para qué voy a pensar? Voy a simplemente intentar explicitar a partir de lo que reciba, ¿no? Me parece que salir al encuentro de la realidad es
uno de los ingredientes claves que nos permiten vivir en libertad, ¿no? Porque es como, yo siempre digo, ser fuente de Dios como si fuéramos un instrumento en la tierra. Y sé que suena un poco raro, pero es como dejar que Él obre en mí. Y bueno, esa parte me ayuda a ser más libre, ¿no? Porque en el fondo es como que todo lo que me da es un regalo. Y bueno, desde ese regalo es verdad que le ponemos la palabra regalo, tal vez a una chuche, y hay que entender que los regalos hay veces que ni siquiera los apreciamos, ¿no? Y hay momentos posteriores en los que esos regalos se aprecian, ¿no? Por otro lado, al escucharos, me ha llevado también a una perspectiva un poco más de estándares. Como justo soy del Vicerrectorado de Calidad, pues me ha venido fenomenal lo que me habéis dicho. Y sí, me ha llevado a estándares. Es como si nos estuviéramos midiendo con algo. Tanto como decías tú de, oye, yo hasta aquí con mi religión y, bueno, ¿qué pasa ahí? Como si hubiera un estándar o algo así contra lo que me estoy midiendo, ¿no? Lo que yo espero y lo que no me das. Como si hubiera un estándar. Y por otro lado, otro parámetro también muy interesante es los límites que tiene la libertad, ¿no? Que eso ya me ha venido por mi parte más matemática, ¿no? Los límites de la libertad. Claro, estos dos conceptos enfrentados en vida, que es un poco lo que me gustaría compartir con vosotros, es que muchas veces nos cuestionamos las cosas desde la resta, desde qué nos resta, y no desde qué nos suma. Entonces yo, en mi relación con Dios, que no sé si es de Padre, de Hijo, de Espíritu Santo, no tengo ni idea, es apasionante ver que yo entiendo que nosotros por estar en esta vida estamos limitados en libertad, porque la libertad absoluta llegará en otro lugar, o sea, en otro. Entonces yo creo que esta vida ayuda mucho a vivirla a través de este descubrimiento de rangos de libertad que nos facilita Dios por vivir la fe y la religión. Son rangos de libertad que los podemos ver como que restan o como que suman, ¿no? Esto sería un poco como yo lo percibo, ¿no? Os quiero traer un ejemplo vital para hacer entender esto, ¿no? Uno puede pensar, yo tengo la suerte de ser de una familia numerosa, somos 6 hermanos, y tuve la mala suerte, o ya no sé ni cómo llamarlo, porque cualquiera respecto a estándares diría, ¡ay, qué mala suerte! Mi padre murió cuando yo tenía 12 años, ¿no? Una situación, bueno, pues 6 hijos, yo creo que os podéis hacer cargo. Yo soy de Puerto Llano, un pueblo en Ciudad Real, y bueno, alguien se puede hacer cargo de esto como diciendo, ay, pobre familia, no sé si me explico, lo vemos a menos. La amplitud de la libertad que me dio Dios, que no sé qué tampoco era en ese momento, era darme cuenta de que mi vida en este mundo es finita. O sea, y entonces a mí, de repente me ha abierto a entender cada día como un regalo. Me ha abierto a entender mi libertad como que algo que lo entendemos como que tenemos, es ya eso, en sí mismo un regalo y un ámbito de libertad, ¿no? Pongo ese ejemplo, aunque podría explorarlos en alguno más, ¿no? Sí. Porque de repente el entender nuestra libertad relativa a este mundo en el que vivimos, que está muy impactado por esos estándares tal vez sociales, por limitaciones nuestras psicológicas que nos están inspirando retos casi biológicos que tenemos que superar, pues a mí, justamente viéndolo en ese sumar, pues me está descubriendo espacios muy humanos, como por ejemplo intentar vivir mi vocación en el día a día. Esto me inspira el llevarme a preguntas que llenan mi vida de sentido. Sé que suena así muy chic, pero vamos, que significa que yo vengo a trabajar y el trabajo para mí, mi vocación, lo decíamos antes con San Ignacio de Loyola, pues amar y servir. Y punto. Y no es si soy vicerrectora o si estoy de profesora o si soy madre de familia o... Bueno, pues esa es mi vocación, bueno, mezcladito con un poquito de llevar la alegría al mundo, que eso me apasiona. Y ya está. Entonces, si esa vocación la haces presente, pues qué oportunidad de encontrarnos como seres más allá de la parte psicológica, aunque la psicología es interesantísima, bueno, pues llevarnos a tener momentos en los que aplicar otras preguntas. Entonces, bueno, esto es lo que
me sale así conforme os escuchaba. ¿Con qué compararíais en vuestra experiencia personal la libertad y con qué la confundís? O sea, a veces dices, me siento libre cuando me pasa esto y cuando me pasa esto creo que soy libre pero no lo estoy siendo. Esto no lo teníamos que haber preparado. Esta pregunta... La pena es la hora y el contexto, por si no está la pregunta de por medio, porque en el colegio no bebemos. Agua, dale. No, Espera, es muy fuerte. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tú cómo reconoces la libertad? O sea, cuando tú, Mariana, eres libre, dices, soy libre y lo noto en esto, que es lo tuyo, que es distinto que lo de Bea, que lo de Natalia, que lo mío, ¿no? Y a veces dices, yo confundo la libertad con esto, y no es verdad. Bueno, a ver, esto va a sonar un poquito raro. Muy bien. Es nuestra especialidad, ¿eh? Pero yo es que me siento tan libre que tendrá la tontería hasta del menos mal, ¿no? Pero me tengo que ir a mi experiencia, ¿no? Un poco me ayuda mucho irme a mi experiencia. Y yo también he tenido 18 años, 19 años y he pensado que mi libertad estaba totalmente coartada. Y en ese totalmente coartada, incluso por, no sé, por ejemplo, recuerdo perfectamente estar en el instituto y no poder tratar temas pues de Dios o de cómo soy yo, no sé. Me lleva, bueno, y muchas veces también me he dado cuenta que el freno me lo pongo yo a mí misma. Que ese freno que uno se pone a sí mismo es porque tiene como una determinada intención, que no lo vais a creer, que viene coartada por un tema que llamo yo de libertad más social, porque a mí mi profesora de doña Antonia, de octavo, de GB, me explicó muy claramente que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Y eso, que es un concepto interesante, como concepto, pues a mí me ha costado quitármelo de encima, porque no es un tema de... Ese tema, que para mí era relevante, me veía en situaciones donde yo no era quien estaba llamada a ser, como por respeto a esa libertad del otro, ¿no? Y creo que entendiéndonos como hermanos, no es un tema de libertades con topes o límites, ¿no? Sino es un tema de, si somos libres, de encontrar momentos de esa búsqueda de la verdad que decías o de diálogo. Entonces, bueno, pues sí, recuerdo muchos momentos, pero insisto, ya de temas he puesto ese religioso, pero me daría igual. O sea, si a mí no me gusta tu chaqueta, parece que no te lo puedo decir, la tuya me encanta, pero ¿qué te quiero decir? Como que hubiera algo que me... y no es vivir encogido, es vivir extendido, ¿no? No sé, vuelvo a... no es ir a ser menos, sino a ser más tú. Sí. Muy bueno. Segundas. A ver, bueno, lo de... Yo también iba a comentar lo de que tu libertad se acaba cuando empieza la del otro, ¿no? Pero también cuando me dices en plan basarlo mucho en mi experiencia, creo que cuando más limitada me siento es pues cuando... A ver, pues te voy a poner un poco como ejemplo, ¿no? Metáfora, en plan. Como que yo creo que, y bueno, lo comento mucho porque hasta con Paulina ya lo he comentado, pero yo creo que mucho que a veces la vida, o sea, la vida siempre está en movimiento, ¿no? Y creo que es como el mar, ¿no? En plan, como que vienen las olas y van, vienen y van, pero pues a nosotros nos toca o aprender a surfearlas o revolcarnos. Y creo que a mí, yo cuando más limitada me siento es cuando he aprendido a surfear una ola y la siguiente viene y me revuelca. Entonces es como joven, no he aprendido del todo. O sea, y bueno, eso basándolo más en vez de metáfora, pues creo que es mucho cuando pues la vida te sorprende, no solo, bueno, que positivamente te sorprende todos los días, ¿no? Pero cuando te sorprende negativamente en el respecto de que pasan cosas que no te esperabas, ahí me limita, porque es el ¿por qué? Y ahora yo qué hago, ¿sabes? O sea, no me lo esperaba, y ahí es en verdad que creo que me limita, pero es lo mismo que yo voy otra vez con lo del chuche, pero es como la cena esa que no quieres tomar, ¿no? Y que no te apetece, pero en verdad luego te hace disfrutar más al final, ¿no? O sea, ese revolcón
te hace a la siguiente disfrutar más el surfeo, ¿no? No sé si aquí surfean, pero sí me están pillando. Pero... Los gallegos. A veces. La verdad que me hecho, pero sí me canso yo. Bueno, entonces yo creo que a mí lo que comentaba de que, perdón, que pues sí, muchas veces también pasa que para no meterte con el otro tú no puedes ser completamente tú, sí, también pasa, pero a mí en lo personal cuando más es cuando tu sentido de vida se... O sea, esa tabla que es tu base, como que dices, ¿y ahora? ¿Para dónde? Ahí es donde a mí me limitan, ¿no? Que es como el... Pues que te toca más en plan como que moldear... Pues sí, como dejarte moldear más por la situación, ¿no? O... ¿Yo puedo decir algo? Sí, Que ya sí, he dicho? sí, Porque me ha ayudado mucho. Yo soy un poquito mayor que tú, Sí. no mucho. 2-3 meses. Creo que también un buen consejo, y es consejo, no, me atrevo a darlo, un buen consejo es que cada momento tiene su forma de aprender. Y lo chulo, o yo sí lo he experimentado también mucho, es qué suerte tenemos de estar con gente que nos hace aprender más rápido. O sea, es un tema de aprendizaje rápido, como yo digo, no esto... en el surf buscas un profesor que te ayude también a ver cómo coger la ola y esas cosas, ¿no? Y si yo fuera tu profesor de surf, diría que cuando te tire la ola, no te preguntes por qué, te preguntes para qué. Y esa respuesta, igual no la tienes hoy, pero el rato que gastas con el por qué para arriba, para abajo, tacatá, que dices, madre mía, y como digo yo, y la bola, esa sí que estás en la ola bien revolcándote. Mientras que para el para qué, igual algún equilibrio te permite estar un poquito más ahí. Y como decías, importantísimo, que es perder o no el sentido de tu vida, ¿no? Que cuando el sentido es acotado, o lo entiendes como un sentido, volvemos a lo de antes, limitado, es un menos pero también es un más, porque el sentido, ahora lo veis en unas cuestiones y eso lo habréis notado en vuestra experiencia de vida, ¿no? El sentido va cambiando. Claro, el sentido va cambiando porque a su vez también va creciendo y hasta que se ilumina con el sentido último y nunca le vamos a llegar a alcanzar con claridad, ¿no? Pero bueno, yo era eso, que deseando ir contigo a Soma a hacer surf. Qué malísima, ¿eh? Yo también, no lo he hecho en mi vida. Pues más divertido todavía. ¿Puedo responder a una pregunta? Sí. Que- Ya, sí, que ya he abierto aquí. Sí. O sea, como para añadir algo que, bueno, lo que habéis dicho, yo creo que todos estamos bastante, o sea, que de acuerdo y que nos sentimos identificados. Yo creo que también cuando más libre te sientes es cuando confías plenamente en Dios. O sea, como cuando pones tu confianza en Él y como que te dejas llevar por Él, por lo que Él quiera y sí, yo creo que es eso. Y por el contrario, cuando menos libre te sientes es cuando no confías en Él, entonces como que todo lo ves como que está en tus manos cuando en realidad no está en sus manos. Entonces yo creo que eso, la libertad se basa en dejar todo en sus manos y que Él haga lo que quiera contigo, o sea, literalmente. Lo que has dicho antes de ser instrumento suyo. O sea, yo cuando más libre me siento es cuando veo que estoy siendo instrumento suyo. Y eso. Yo quiero decir una cosa antes de... Y eso, que sepa todo el mundo que me esté escuchando, que es súper, mega difícil. Ya. O sea, que la cuestión, digo, porque como me quedo con lo que comentabas al principio, la palabra, está muy bien. Pero chica, en el día a día, cuando te toca el tititi, a ver, instrumento, que me voy a transformar en otra cosa. Porque, que quede claro, ¿no? Por lo menos desde mi experiencia, que igual aún no parece sí. y... Entremos en materia. Sí, justo. Sí, también justo yo creo que muchas veces cuando Dios ya te da el regalito de que te hizo ver un poco que eres instrumento, te obsesionas. O sea, no te obsesionas, pero yo hablo mucho de que te confundes entre don y virtud, que muchas veces las confundimos. Entonces tú ya te crees el que vas a ir con eso, lo vas a mejorar y lo vas a ir. Y pues luego que no te quería para eso, ¿no? O sea, me encanta, de hecho, una frase que dicen que a ti te toca regar, no ver el fruto, ¿no? Entonces muchas veces
en el ser instrumento de Dios nos obsesionamos con ver la flor, la planta florecer, ¿no? Cuando en verdad a nosotros solo nos ha tocado regar. Pero sí me ha gustado mucho lo que dices tú, en plan, pues sí, confía en el que estás regando, ¿no? O sea, y que Él va a ser como, que Él va a ser del instrumento el fruto que Él desee, ¿no? Y que tal vez no lo podamos ver, pero Él hará algo. Bueno, yo quería también contar esa pregunta, ¿cuándo no me siento libre? Y en el fondo es confundir la libertad con un superpoder, ¿no? Que es como, no es lo mismo ser libre que ser capaz de todo, ¿no? Lo típico de, no es que me quiero sentir libre de ser supermodelo. Pues chica, mides 1,50. Eres muy libre, pero mides 1,50. Entonces hay competencia, hay muchos otros factores en el mundo que no basta la libertad, ¿no? Y yo creo que esto de que el límite de la libertad está mucho en donde empieza la del otro, a mí cuando menos libre me siento y más impotente me siento es ante la libertad del otro. O sea, cuando yo quiero que haga algo, yo veo algo como bueno, se supone que los dos lo vemos como bueno, pero el otro no es capaz, ¿no? Cuando tienes un problema en casa con tus padres, es una relación muy íntima, no sé, si tenéis pareja o con tus padres, o sea, como que lo más íntimo es no puedo entrar a tu libertad. Y eso no es una falta de libertad mía, eso es un respeto de la tuya. Entonces, pero yo subjetivamente y emocionalmente lo que siento es impotencia, como si yo no fuera libre. Y me acuerdo muy bien una vez Pau me preguntó, no sé si, bueno, fue hace, creo que tiempo, me gustaría que más, pero no tanto, en una cena de Navidad me dijo, sí, o sea, estaba haciendo preguntas, ¿no? Para amenizar, ¿no? Y entonces dice, bueno, si fuerais totalmente libres, ¿qué haríais? Entonces todo el mundo como que viviendo la cena de Navidad súper alegre. Y yo para mí fue, o sea, me sentí horrible porque yo normalmente siento que, no sé, como que si me muero hoy, me iría al cielo. No sé, como que suelo vivir el presente en plenitud y con mucha paz. Pero a la hora que me dijo eso fue, no puedo, o sea, no me siento libre. Y fue simplemente ser consciente de lo que me duele de mi libertad, es que no puedo entrar a la del otro. Sí, tenía que apuntarlo. Gracias, Pico. Sí. Yo me ha llamado la atención lo que le has preguntado de cuándo se confunde algo que parece libertad con lo que es verdaderamente libertad. Y yo no, quizás quizás una mensada, no sé. Pero yo me siento como menos libre, irónicamente, cuando parece que por fuera que estoy ejerciendo con más plenitud mi libertad. O sea, me explico. Llegué aquí a la universidad, vivo sola, tengo mi cocinita, tengo mi cama, mis horarios, yo como guste, mis padres, tipo, chao pescado, están en la isla de Mallorca. Y la primera semana vi Netflix como, o sea, es que no es normal las horas que vi Netflix. Y yo estaba siendo súper libre y me la gocé viendo Netflix, pero luego tipo dejé el móvil, miré la semana y dije, o sea, tipo, he sido menos yo que nunca. Y luego ahora día a día, tipo, estoy haciendo lo que me obligaba a hacer mi mamá, pero yo sola. Tipo, yo me estoy comprando la verdura y yo me estoy duchando, o sea, levantando en la mañana a la primera y como que uno dirá, pues está haciendo lo mismo que le obligaban, que no le gustaba, que ella decía que me estaba quitando la libertad, mi mamá, por decirme que coma verdura en vez de hamburguer. Entonces, no sé, pero siento que está relacionado con el hecho de... A ver, es que no sé, yo también estoy con ello, lo digo. Pero siento que es algo de hasta qué punto lo que estoy haciendo, donde creo que estoy ejerciendo mi libertad, me hace ser más yo. O sea, como que me lleva ese camino de... Es que está relacionado con lo difícil que nos ha comentado Natalia, de que me lleva a lo que ser al yo que pensó Dios, ¿no? Como con mis capacidades de desarrollo. Entonces, siento que es un matiz importante que muchas veces como que nunca se nos cuenta y libertad se relaciona mucho a nivel muy humano, tipo, ¿qué quieres? ¿Quieres yogur? Sé libre, come yogur. Cuando en verdad yo siento que es tipo también cerrarte la libertad en algunos casos que tú dices, pero estás como siendo menos libre, pero luego como que te abres por dentro, no sé muy bien cómo explicarlo, pero quería ponerlo sobre la mesa. Muy bien. No, a ver, o sea, yo creo que un poco con lo que ha dicho Elena ahora, esto último, o sea, yo creo que sí que son buenos en parte los límites, porque, o sea, o sea, yo tengo como una frase que yo la descubrí y que la creo fielmente, que es la de
que somos seres finitos llamados al infinito. Entonces, ahora mismo somos finitos y tenemos límites, entonces, ¿por qué no vamos a o sea, ¿por qué no nos vamos a poner límites si somos si somos limitados en esta tierra? O sea, ahora mismo, la Ainar de ahora es limitada, o sea, necesita, o sea, que sí, que en su interior tiene ese anhelo de ser infinito, porque todos lo tenemos, pero si a día de hoy yo no puedo llegar a ese infinito, o sea, puedes llegar de cierta manera, pero no voy a llegar, no sé si me estoy explicando bien. Entonces, que los límites que nos hagan ser, o sea, como en el camino de llegar, que vamos a llegar al final del todo a esa infinitud, a esa infinitud, que son buenos, o sea, los límites que te van a hacer, pues realizar un buen día hoy de, mira, no voy a comer yogur siempre porque pues me va a dar una intolerancia a la lactosa, a ver, no tiene nada que ver, pero yo qué sé. O sea, que sí que son buenos los límites, que son buenos. O sea, no te puedes limitar del todo y límites malos, pero sí son buenos porque ahora mismo somos limitados, o sea, somos finitos. Entonces, pues, bueno, no sé si he aclarado algo. ¿Y a qué tipo de límites te refieres? O sea, ejemplos en plan... Pues, a ver, o sea, por ejemplo, yo ahora mismo, o sea, por ejemplo, yo hay muchas veces que me lo noto con el tiempo o el dinero, que ahora mismo yo tengo todo el tiempo del mundo, bueno, no todo el tiempo del mundo, pero no tengo el dinero porque dependo de mis padres. Jolín, eso es una limitación que está bien, y también es lo que tú has dicho de en el momento que estamos, es el momento que tenemos que aprender y la forma que tal. Cuando yo sea mayor no voy a tener tanto tiempo, igual sí que voy a tener el dinero. Entonces, pues, no sé, o sea, hay límites que nos ponemos que no dependen de nosotros, pero que si están, es porque tienen que estar y están, Y son para algo. y están bien. ¿Puedo decir yo una cosa? Justo con esa idea del menos es más, tú puedes vivir ese límite de muchas maneras, ¿no? En el caso concreto que nos explicaba, tú puedes tener tu límite de que en este caso pues no tienes el tema económico, y tú lo puedes vivir como diciendo, qué martirio, que si yo tuviera dinero, pues es que me iría a Madrid a comprarme los churros o lo que fuere. Pero el menos es más es saber en el finito, o sea, en la finitud humana que tenemos, es que en el fondo tú sabes que luego hay un camino por hacer. Entonces te está sirviendo también para saber el valor que tiene eso, ¿no? Ese es el menos es más. O sea, tú le puedes estar dando valor a eso y por tanto sentido a eso, para que justo cuando tú te llegue la oportunidad humanamente de tener dinero, valorar desde esa limitación ese dinero para ponerlo al servicio de lo que tú estás aprendiendo en este caso, que es el bien, lo bueno, lo bello, ¿no? Entonces, a eso me refería con el menos es más. Me ayuda mucho este ejemplo tan real, porque es como empezar a ver ese siguiente paso. Y en concreto, en el ámbito religioso, como decía, esa libertad absoluta que te puede dar Dios, llevada a esa libertad como humano, explorar ese rango que es precisamente gracia de Dios, te hace ser más tú, porque justo ese es el espacio en el que puedes desplegarte, ¿no? Porque te está abriendo un espacio que normalmente no lo vemos, porque nos estamos viendo la restricción de lo que nos restringe y no lo que nos está abriendo, que nos está abriendo un mundo de grandes posibilidades, como decía antes, pues el conocer que tendremos una vida eterna, el sabernos todos hermanos, o sea, nos da tanta posibilidad, que lo bueno sería explicar esa libertad ampliada que nos permite nuestra religión, ¿no? Totalmente. Como lo veo. Aquí no sé, bueno, no sí sé, es decir, no sé si os quiero meter en crisis, pero sí sé y sí quiero. O sea, spoiler final, lo que ha dicho Natalia es verdad, o sea, aceptar lo que Dios quiere para nosotros sin duda es el camino de libertad, pero de verdad, entre más años pasan, más cuenta me doy de que es más difícil. O sea, cada vez sé por experiencia que es más real, pero sé por experiencia que es muy complicado, ¿no? Y es el escándalo de la realidad. Entonces, retomando las imágenes, la imagen que decía Mariana,
y la experiencia desde la que habla Mariana, que ahí ya toda libertad tú entra o no a lo que quieras. Y la experiencia docente de Yolanda, a mí hay algo que siempre me ha impresionado mucho, que en matemáticas, no sé si todavía, pero cuando yo estaba en el colegio, me fastidiaba mucho que no valiera solo entregar el resultado, sino que tenía que entregar el proceso, ¿no? Decía, sí llegué al resultado, y por lo menos me caía muy bien la profesora, porque si no era como para cortarle el cuello, ¿no? Me decía, pero es que quiero ver cómo has llegado ahí, ¿no? Y a veces siento que en mi experiencia personal, el proceso de libertad es ese, es que sí me sé la respuesta. Si al final gana el bueno, sí sé, pero en lo que llego a eso, no me cuadra el proceso con el resultado, ¿no? Entonces os quería, preguntar primero a vosotras, pero abierto a todos, esto, ¿no? ¿Cómo vivís el proceso? Porque también con el ejemplo que nos compartía Pico, esa es la verdad, la realidad del otro. De hecho, no sabía el caso de tu padre, y muchas gracias, porque me parece especialmente real y duro, ¿no? No es opcional. O sea, cuando Dios se lleva a otra persona, no puedes decir, yo hubiera preferido no. Dices, joder, es un hecho. Entonces, la realidad de la vida o no vida, la vida de muchas maneras más bien, ¿no? De hechos, de la libertad de la otra persona, no es aparente, ¿no? Es que no es opcional. Entonces, bueno, cuando os notáis libres y no respondiéndoos algo cierto, pero que no está pasando en el corazón, o si cae el riesgo, que yo creo que sí, si el riesgo existe, ¿no? De imaginarnos libres por no volvernos locos, ¿no? Yo hace unos años escuché una frase en una conferencia, ya estaba consagrada, de hecho ya estaba en Madrid, me explotó la cabeza y me costó mucho trabajo mantenerme abierta, que me considero una persona abierta y civilizada y dialogante, y no lanzarle algo al ponente, ¿no? Y luego al final tenía razón, porque nos dijo, hay mucha gente que se engaña creyendo que Dios la quiere. Y decía, si una cosa tengo clara, es que Dios nos quiere. Todos los demás no sé, pero Dios nos quiere, ¿no? O sea, ¿cómo está diciendo esta persona que hay gente que se engaña creyendo que Dios nos quiere? Y cuando fue avanzando la conferencia, tenía razón, porque si a esa gente no le consta, se lo han dicho y lo repiten. Entonces, siendo real que Dios nos quiere, de hecho no lo han experimentado, pero lo repiten porque se los han dicho, ¿no? Dios nos quiere libres, y a veces nos engañamos creyendo que Dios nos quiere libres porque no nos ha pasado, ¿no? Por eso os preguntaba con qué confundir la libertad, ¿no? Sí, yo hay veces que sé que estoy haciendo lo que Dios quiere, sobre todo porque no me queda de otra, ¿no? O sea, yo no firmé para que hubiera COVID, y vivirlo con libertad está siendo un reto todos los días, ¿no? Porque sí que, o sea, entiendo y puedo poner 10.000 ejemplos de cómo vivirlo en libertad, porque yo libremente opto por el bien comunitario, entonces el gel, las distancias y la mascarilla y los confinamientos, genial. Pero la experiencia, a mí me ha venido fenomenal, cabrearme muchas veces, pero ya hasta acá de cancelar cosas, ¿no? Sí, y quiero dar abrazos y no puedo, ¿no? Pero me viene bien escandalizarme y saber que esa libertad que es real es muy difícil. Ahí os lo dejo. ¿Qué hacemos? Bueno, pues a mí claramente me ha conectado con las matemáticas, o sea, que me lo has puesto facilísimo. Y bueno, sobre todo por la parte del camino, ¿no? Decías, no, bueno, a ver, vamos a ver, si es que aquí hay una cuestión primera que tiene que ver con eso. Si libertad es chau chau, o sea, es que yo me creo libre, es que soy súper libre, es que ¿verdad? O si yo siento que me ama, yo siento que Dios está aquí conmigo y que pues es que está muy bien, o sea, sí que también hay telenovelas, o sea, que te quiero decir que la cuestión está en que para poder encontrar la conexión verdadera con estas expresiones, el desarrollo de los pasos del problema junto con la solución. O sea, creerte eso o decirlo con palabras enormes te lleva a tener una vida en coherencia. Bueno, así es como yo lo experimento, ¿no? Entonces, si yo me creo que soy una persona totalmente libre, está primero en unas claves humanas descrita esta libertad. Sí. Y esas claves humanas las llevas al día a día desde esa libertad, ¿no?
pero yo la he descrito en claves humanas. Esto en matemáticas es en un nuevo sistema de referencia. Yo tengo un sistema de referencia en el que estoy explicitando esto. Que mi sistema es muy diferente al tuyo, al tuyo, que puede ser mejor, que peor, que son claves distintas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tampoco tenemos que latigarnos con no tener ese diálogo, discurso común, como decía, donde la libertad absoluta me trasciende. Entonces, creo que hay una aspiracional en la parte de libertad, en el paso a paso, en la vida en coherencia, o sea, en tener la capacidad de vivir en coherencia eso. Y claro, me lleva a lo que acabas de decir hace un segundo, a los auténticos cabreos. Pues efectivamente, o sea, es que auténticos cabreos es una forma de expresarlo en tu sistema de referencia. O momentos en los que no eres capaz de levantarte, que existe un sufrimiento profundo, una enfermedad profunda, no sé, yo, mi madre es una mujer de fe, claramente desde siempre, o sea, no por... Y yo, para mí, cuando mi madre me quiere expresar como ella, esto ha quedado claro, porque es que al final es ella, en vida, encuentra expresado el sentido de su vida, haciéndolo vida, lo quiero repetir, ¿cómo hace mi madre vida? No piensa en Dios. Por ejemplo, piensa en Jesucristo y dirías, bueno, fenomenal. No. Mi madre, cuando me explica cómo ella experimenta a Cristo, me tiene que ir a explicarme la subida al Calvario. Y es que no puede hacerlo de otra manera. Y me tiene que explicar porque ella vea su vida. ¿Entendéis? Sí. Es hasta que tú no ves en vida tu vida como entrega total a la vida que cada uno tiene que vivir, es difícil. Es la coherencia, es como tu vida te está explicitando quién es Dios para ti, en tu vida. Y cada una tiene su sistema, cada persona de aquí tiene su sistema de referencia, su realidad concreta y la forma en la que te lo expresa, cada uno. Pero para mí sí que es especialmente atractivo el término coherencia. No sé si... Me ha encantado, no sé, me ha encantado lo de ver tu vida en vida. Creo que nunca... Pero y también me ha hecho mucho eco como todos hablamos de ser capaces, ¿no? Pico dijo capaz, has comentado capaz, todos creo, ¿no? Y me he quedado pensando que sí, en verdad yo creo que yo confundo la libertad cuando yo me creo capaz, ¿no? Y luego me doy cuenta que no. Y de hecho yo soy mucho de frases, lo siento, pero hay una frase, y no solo de frases, en plan de venga, te la cuento, pero hay una que dice como Dios no elige a los capacitados, capacita a los elegidos. Y esa frase a mí me ha... y día con día la vivo porque creo que en especial, bueno, vuelvo a retomar, bueno, no, a lo largo de mi vida siempre me han dicho como, es también típica la frase y tal vez les gustará mucho a ustedes, la de... ¿Cómo era la de Dios no elige para las batallas? Dios da sus peores... Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, una cosa así. Bueno, no saben cómo yo odio esa frase. Pero la odio, y me la dan en plan como consuelo, y yo es como, no, tía, no. Ni quiero ser su gran guerrero, ni gracias, o sea, gracias por participar, ¿no? Pero... ¿Dónde me desapunto? Sí, en plan... del ejército. Sí. Sí. Bueno, me la han dicho mucho y pues a mí era una frustración, a mí me hacía lo mismo que decimos, ¿no? En plan, como quitarme esa capacidad, quitarme esa libertad, porque yo decía, ni me ha preguntado si quiero ser gran guerrero, ni me ha preguntado, ¿sabes? Y era como, pero al pensar, vale, pues es que soy de sus mayores guerreros, pues venga, soy capaz, ¿no? Pues no soy capaz. Y es eso, el proceso. Te está capacitando, ¿no? O sea, no es como que te eligió para que lo vivas y ya, venga. Entonces, me ha encantado también lo de matemáticas, también me encantan los números y lo del proceso es que a mí me suspendieron muchas veces porque llegaba el resultado y al proceso no. Y entonces, pues es eso, o sea, creo que se une todo de las preguntas, lo que ha comentado, o sea, lo que se ha comentado, pero que sí, en el proceso también es verdad que si no nos sintiéramos limitados
y en un principio de verdad fuéramos capacitados, no veríamos, como comentabas tú, después el más, ¿no? Y como decían, de lo económicamente lo disfrutarías más, ¿no? O sea, yo creo que yo hoy les podría decir que, bueno, que he experimentado una felicidad muy fuerte y muy plena, pero cuando me doy cuenta que soy capaz en Dios, ¿no? Y cuando quito a Dios, me doy cuenta que de verdad no soy, ¿no? Y soy limitada, soy pequeña, pero ese también es ese, a lo largo del proceso, sentir esa humillación de no poder, me ha hecho a mí estar enamorada del cielo sin importar el clima. O sea, creo que con esa frase se los digo de verdad, o sea. Y lo que decía Pau muchas veces, que yo ya estoy hablando mucho, pero que dicen mucho de que nos hacemos la idea y entonces te lo dicen, te lo venden y así sobrevives. Bueno, yo lucho con que la gente me dice que Dios es una protección psicológica. Pero es que, de verdad, lucho con todos mis profesores. En plan, no me gusta que me digan eso, ¿no? O sea, es como que no es protección. Y bueno, ya estoy yendo al psicólogo, con la psicóloga. Aquí lo contamos, ¿no? Me ha dicho, se la he soltado y me suelta. En mi experiencia sí lo es. Y yo me paro y me voy, o sea. Y entonces me ha dicho, no, a ver, es que, bueno, ella se dedica a oncología y todo eso. En muchos pacientes ha ayudado y ha beneficiado. Y antes de salirme, pues ya comentamos ya, en plan como psicólogas, bueno, que todavía no soy, pero hay un poco. Y es verdad que sí ayuda, o sea, ayuda mucho a levantarte y es un motor, pero también no lo puedes experimentar solo como protección, no lo puedes vivir como protección si en verdad no lo has experimentado. Y ahí es cuando no te da esa libertad, ¿no? O sea, si tú te estás yendo por lo que las palabras, que ya te las supiste, pues telita porque la vas a pasar, o sea, no mal, pero vas a tener más ataques porque no lo has experimentado de verdad, esa confianza que Nat decía, en plan como que la vuelves a dudar, en plan, vale, le digo al mundo que sí, pero mira, no lo sé, ¿no? Entonces, pues es eso, o sea, que realmente que en la vida, con los procesos, cuando Dios te hace experimentarlo, te das cuenta de que en Él eres ilimitado, sin Él eres limitado, te ayuda y lo experimentas de corazón y de vida, te da la libertad, ¿no? Y ahí es cuando yo me he sentido libre, en Él lo puedo todo. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Me encanta lo que acabas de decir y es que una frase que también me ayuda muchísimo, de hecho la tengo de fondo de pantalla, es la de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es que es tal cual eso, de que en Él somos infinitos, lo que te has hecho. Y sin Él, ¿no? Es eso, no sé. Entonces, hasta lo que hemos ido comentando, mientras haya más, no haya más preguntas, pero si no, lánzame un boli o algo, y luego las escucho y me distraigo, que se me olvida que hay más por ahí. El tema del proceso vemos que es indispensable, que las frases sabemos que sean ciertas, pero nos tienen que suceder, y ahí ya lo vinculo al tema de la religión, ¿no? La religión, por definición, por etimología, es estar más vinculado a algo, ¿no? Y el suceso religioso, o sea, lo que nos hace ser cristianos por experiencia, es sabernos salvados, ¿no? Entonces, en cuanto nos sentimos salvados, es que Cristo nos ha llegado, ¿no? Os decía el sábado antepasado con la primera charla, y os lo repito en esta porque a mí me encanta y me da una paz profunda, es decir, hay que estar de verdad muy fastidiado para pertenecer a esta religión. Porque va de eso, ¿no? Va de que viene otro que te salva porque tú no puedes, ¿no? Entonces, estamos muy rotos, llega un Dios que nos salva. Es tan maravilloso que no solo nos crea, sino luego se encarna, y eso estamos a punto de, después del Domingo de Cristo Rey empieza el Adviento, y lo que empezamos a prepararnos es que damos tanta ternura y necesitamos que nos expliquen tanto las cosas que Cristo se encarna para vivir el proceso, ¿no? O sea, no valía solo la conclusión, decir, mira, yo vengo y te salvo, ¿no? No, necesitamos ver el proceso. Así se nace, así se crece, cuando se eligen medios se eligen estos y no otros, y de eso va el Evangelio. En el fondo, la buena nueva es contar que damos por hecho que tienes un problema y una rotura y una herida, y tú también, y yo también, y yo también, y que nos van a salvar, ¿no? Estamos acostumbrados, porque quien más, quien menos, hemos crecido en una sociedad judio-cristiana, ¿no? Donde se da por hecho esto. Pero es que es escandaloso.
O sea, yo lo trato de pensar a veces en frío porque me ayuda. Es decir, antes de Cristo nunca ninguna religión ni filosofía se había planteado que necesitabas carecer de algo para que se te diera todo, ¿no? De hecho, más bien las castas funcionaban al contrario, ¿no? Era de los más y los mejores, ¿no? Hay algo en el corazón humano, en la psicología, no lo sé, que nos hace volver a esa tendencia precristiana, ¿no? De los más y los mejores, cuando la novedad cristiana es los menos y los peores, ¿no? Es decir, de verdad, genial. No me acuerdo si es en el Idiota o en Los Hermanos Karamazov, ¿no? Pero que hay un personaje ruso que me fascina, es Dostoyevsky en cualquier caso, es venid a mí borrachos, ¿no? Y que me encanta la frase, es decir, tú estás fatal, ven que esto va de ti, ¿no? La experiencia de la libertad va, retomándolo el sábado pasado, de lo profundo que pide el corazón, ¿no? Y la experiencia de la religión debería, por su naturaleza, de estar más vinculados con aquel que nos libera continuamente, no con cumplir las normas, que las normas son importantísimas, que no quede aquí luego grabado, que dice la consagrada que las normas no, porque está feo. Y que vengan allá borrachos. Por favor, que de mayor. Pero sí el decir tus heridas, tus carencias, lo que te pide tu corazón y que dices, es que esto parece que no tiene que ver con lo que tengo que vivir, ¿qué hago? Si me sé las normas, ¿no? Sociales, morales, religiosas, etcétera, pero luego está que mi experiencia es otra cosa, ¿no? O dejar las experiencias vitales cuando dices, no nos están preguntando muchas cosas que de hecho no suceden, ¿no? Pero hay otras que sí, que puedes elegir entre una cosa y otra. La religión también es un proceso, ¿no? Tan es un proceso que a veces damos por hecho que alguien bautizado ya está, ya tiene el carnet de cristiano, genial, vamos por el que sigue. No, o sea, continuamente necesitamos catequizarnos, necesitamos conocer a Cristo como adultos. Os decía la vez pasada también que es como si os queréis poner el traje de la comunión, ¿no? Que habéis hecho con 8 o 9 años, y a los 22 pues como que no entra tan cómodamente, ¿no? Ese proceso, ¿cómo lo vivís? ¿No? Porque aunque las respuestas son las correctas, de mayor se va haciendo más complicado, y también les digo, spoiler, mucho más apasionante. No sé si es su experiencia, pero sí es la mía, ¿eh? O sea, es decir, entre más crezco y se supone que tengo las ideas más claras, la fe me parece mucho más apasionante, pero apasionante, es decir, porque lo veo en mí, porque lo veo en otros, porque veo a Dios hacer milagros, pero continuamente, ¿no? Pero creo que entrar en esa dinámica, son procesos, y nunca dar nada por cumplido, nada, ni nuestra vida, ni la vida de los otros, que lo decía Yolanda en algún momento, ¿no? La vida es un regalo, eso es lo que hace que estemos vivos, no solamente vivos en esta dimensión, ¿no? Sino que la vida sea apasionante, ¿no? Y que el reto de la libertad sea continuo. La religión busca eso. Cuando no la vivimos así, es de verdad, y aquí sí, sin temor a equivocarme, si no la vivís así, es que os lo han explicado mal, y ojalá os desconstruyamos. En una homilía decía el padre Florencio hace unos años, qué pena que no la grabamos, que decía que ojalá paséis por la universidad y por el colegio mayor dudando de Dios, ¿no? Sí, porque os planteáis las preguntas y llegáis a revolveros así por dentro. Entonces, la religión sí puede ser un camino de libertad. Cuando no lo es, o te lo han explicado mal o lo estás encajando mal, ¿no? O el proceso no ha terminado de suceder. Que a veces es que me duele mucho, genial. A lo mejor no te lo han explicado mal, a lo mejor no lo estás viviendo mal, a lo mejor solo es muy complicado. ¿Qué experimentáis de esto? Vosotras y vosotros. Y vosotros del teléfono, si es que hay alguien, que a lo mejor es Nat sin batería, Ignacio. Hay batería aún. Ya estoy tomando notas, ¿eh? Muy bien. Aquí está subiendo mucho el nivel y esta no me la sé. Bueno, yo es que a mí me viene otra pregunta con lo que tú has dicho. Así como la vez anterior hablábamos de aquellos que dudan de la fe por una persona concreta a la que vieron vivirla mal, o por una experiencia como que donde no encontraron respuestas en la fe, a mí me viene la pregunta, ¿y a esas personas que pueden creer que sí pueden tener fe, que pueden creer en la figura de Dios y en la figura de Cristo, pero no en la figura de la religión, no porque, la iglesia cometió errores, no, pero sencillamente porque ellos encuentran que para ellos vivir una libertad no tiene por qué ser la forma que propone la iglesia, vivir una libertad en Cristo no tiene por qué ser la forma que propone la iglesia? No tengo respuesta, lo estoy preguntando a vosotros. Sí, entonces, sí. claro, es que hablaba ayer con un chaval
estamos hablando del tema religión, y él dice, mira, ¿sabes qué pasa? Es que yo he leído tantos documentos que demuestran la figura histórica de Cristo, su existencia, que no te lo voy a negar. Lo que no creo es que pueda ser Dios, y lo que no creo tampoco, o sea, si puedo creer un Dios, que Cristo fue su profeta, bueno, eso es un tema aparte, pero yo no me siento libre con lo que propone tu iglesia. Entonces, ¿por qué no puedo creer en ese Cristo, pero de otra forma? O sea, porque tengo solo que encontrarme con Él en la comunión. ¿Por qué no puedo encontrarme con Él caminando por la naturaleza, haciendo yoga? ¿Por qué me tengo que confesar con alguien? Si no es con Dios con el que tengo que rendir cuentas, ¿qué tiene que ver un hombre? Entonces, esas personas que dicen que sí Dios, pero no la libertad como la propone la iglesia, ¿qué les diríais? Muy bien. Es muy buena. Pues sí, o sea, yo esa pregunta sí que la tengo mucho, o sea, el hecho de Dios sí, no, iglesia no, o la tendencia que yo muchas veces la tengo al hacer como un Dios personal, ¿no? El coger como cosas de todo, en plan, cosas que me gustan y no, o sea, yo creo en Dios, pero yo creo en Dios a mi manera, o sea... Sigue. Entonces, nada, eso como el problema de como el coger el Dios personal de no, mira, yo, o sea, yo cojo esto y esto y yo claro que creo en Dios, pero creo en que es Dios, pero es el Dios a mi manera y como a mí me sirve y bueno, eso, que esa pregunta sí que la tengo y muchas veces me pasa a mí el hecho de decir, ay, no. Yo esto no, en plan, yo es que yo me encuentro a Dios cuando, yo qué sé, pues me voy a ver un atardecer y me conecto ahí con Él y ya está, o sea, ¿para qué me voy a poner yo aquí a leer una lectura que no, que a mí eso no va conmigo o cosas así? Pero o sea, yo creo que eso también pasa porque cuando tú has tenido una experiencia de Dios que para cada uno es súper diferente y súper personal, como que sí que te la quieres llevar a tu terreno y al volverte a encontrar con Él de esa manera, entonces como que te ofuscas en eso. Y luego también, en plan, hablando de estas cosas, también como que yo he experimentado y últimamente también me pasa como el hecho que tú creo que lo has comentado, Paulina, de lo de como el parecer que estás de vuelta de todo, o sea, el parecer que no, yo ya esto ya lo he hecho, no lo voy a hacer, yo ya esto me lo sé, no lo voy a volver a escuchar, yo ya esto tal. Pero es que en verdad, o sea, como el dar por hecho cosas que crees que te sabes cuando son tan complicadas y tan complejas que no te sabes y no las controlas y vuélvete a poner en juego y vas a descubrir que te va a tambalear todo lo que tú creías que te sabías y entonces pues bueno, como en eso que me parece también súper importante y como que, o sea, sí que yo a lo de iglesia sí, Dios no, sí que como que me ayuda a ver en el que, o sea, necesitamos al otro para vivir, pues para acercarnos a Dios y para vivir pues para vivir la religión. Entonces que sí que es necesario y además o sea, son personas que han ido construyendo, que han hecho cosas mal y han hecho cosas bien, pero han ido construyendo una base que es lo que tú crees y que te va a ayudar a eso. Entonces como que no tienes por qué estar en la iglesia, estar de acuerdo de todo, porque obvio que no vas a estar, bueno, yo creo que no hace falta que te dicen, tienes que hacer esto, pues no, tienes que llegar a ti mismo y decir, tengo que hacer esto, ¿por qué tengo que hacer esto realmente? No sé, o sea, pero eso no quita el hecho de que te sientas que perteneces a la iglesia, en plan, que la iglesia somos todos y la iglesia es muy grande y puede ser iglesia esto que estamos haciendo ahora, como puede ser iglesia lo que está en el Papa y como las imágenes y los estigmas de, no, mira, yo no creo en la iglesia porque es que, jolín, mira lo que hacen algunos curas o yo qué sé, pues a ver, es que no todo es eso, o sea, igual de que nos pasa con todo, que ponemos etiquetas a todo pero no sé, bueno, eso comparto. Ay, que me ha encantado, o sea, la duda, porque creo que, a ver, yo creo que en lo personal yo la experimenté, o sea, bueno, que en mi familia creo que la adoro, wow. Pero mis padres creen así en Dios, muy bien, la iglesia por ahí.
se acerca un poco a la iglesia y se asusta, ¿no? Pero bueno, y siempre ha sido mi batalla constante desde que yo empecé, como el venga, ¿sabes? En plan, como que quiero esto para ustedes. Y a ver, tanto a mis hermanos, yo creo que uno es ateo y el otro budista, yo qué sé. Pero a lo que voy yo mucho, que yo en mi proceso de conocer la iglesia también era mucho de Dios a mi manera. Pues, sí, venga, sí me acerco un poco a la iglesia, pero confesión, ¿para qué tiene que estar un cura ahí? O sea, y muchísimas dudas, ¿no? Y una vez una consagrada me dijo que si yo daba una charla de la confesión, y dije, no, de eso no, porque de eso yo no creo. O sea, de lo que tú quieras, pero de eso no, o sea, ¿qué te voy a decir? O sea, y me ha dicho, ¿cómo que no crees? Y yo, sí, ¿no? Y me ha dicho, se ha atacado la risa y me ha dicho, qué fuerte, pues conoces solo una mínima parte del amor de Dios. Y yo me ofendí, o sea, fue como, ¿y esta de qué va? O sea, yo conozco el amor de Dios perfecto, o sea, súper bien a mi manera, o sea, ya lo he experimentado. Y me quedé, me resonó, ¿no? Y bueno, pues me acerqué un poco a la confesión, no me gustó, otra vez tampoco me gustó, y yo, pero es que vamos, ¿cómo que tengo que experimentar aquí tu amor, sabes? Y también soy mucho de muchas veces, ay, no, iglesia no, pero se han pasado, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado a lo largo del proceso? Que me he dado cuenta que en verdad la iglesia es la esposa de Dios. ¿Y qué pasa tú cuando conoces a una persona? La puedes conocer muy bien, en plan, yo puedo ahorita conocer a Bea súper bien, pero sé perfecto que el día que yo conozca a su familia, la voy a conocer mucho mejor. Entonces, de hecho, Pau me conoció muy bien 2 años. ¿Conociste a mi madre? ¿Me conociste mejor? Totalmente. Total, no, a mí me pasó, bueno, hasta la fecha, con mi mejor amiga. O sea, yo ubicaba a su familia, ha pasado a irse al cielo y ahora conozco a su familia y es que sigo conociendo a mi mejor amiga, o sea, todos los días. Y ver a su familia es como, ¡vela! ¿No? Entonces es como, para mí la iglesia es la esposa de Dios, entonces es también la familia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? En la iglesia también conoces a Dios, de muchos aspectos, ¿no? Entonces, y lo experimentas en mucho. Y lo que va de, que siempre es lo de, ay no, pero es que los sacerdotes, o ay no, pues mira ese que es súper va los domingos a misa y es súper pecador. Pues sí, yo creo que somos los más pecadores. O sea, y de hecho, mi hermano que no ha experimentado un Dios, yo creo que si nos ponemos a un lado, yo soy muchísimo hiper más pecadora que él. ¿Y por qué? Bueno, sí hubo una época donde yo pensaba que él era el pecador. Pasa, ¿no? Pasa. Pero pues sí, en el momento en el que me di cuenta que yo he experimentado de verdad el amor de Dios y sigo pecando en lo mismo, ¿qué le estoy yo pidiendo a mi hermano? Que no peque cuando ni lo ha experimentado. Entonces yo creo que a nosotros, y bueno, no sé aquí quién sea en plan de ir a la iglesia y así, pero que si lo son, también piensen en eso, en plan, a ver, tampoco se tienen que poner un estereotipo de yo voy a ser la hipersanta, que sí, vamos a seguir pecando, pero no juzguen a los que no creen, ¿no? De hecho, júzguense a ustedes si quieren juzgar a alguien, ¿no? Los estándares que decía Yolanda. Porque, en verdad, son personas que no lo han experimentado y te ven como, Gordi, tú lo has experimentado y mírate, sigues igual que yo. Y claro que tienen toda a su favor. No, de hecho, yo con mis hermanos son muchísimas conversaciones de, sí, perdón, la cagué, la regué yo en eso, sorry, pero pues es que para eso también es un proceso humano. Que vamos a tener crisis, que vamos a llorar por la chuche antes de que no nos la dé, pues sí, vamos a hacer berrinche, porque somos humanos. Y también no confundir eso, que ser parte de la iglesia no te hace ya ser santo, es que no, o sea... Y si vas a estar también peleándote contigo mismo, pues ahí va que estás peleándote con una libertad que pues que no, que todavía no vas a tener. Es que, pues, yo me quedo con tu pregunta de origen. ¿Qué le digo a él, no? Era un poco lo que... ¿Qué le digo a él, no? Bueno, realmente para poder hablar con el de enfrente, habla de ti. Habla de ti y lo que es para ti. No... podemos llevarlo a un tono de razón, pero es que está en su sistema de referencia, ¿no? Pues yo vuelvo a lo que te decía antes y trata de acompañarle en su proceso. O sea, sé que es complejo, pero porque al final las preguntas humanas últimas estarán ahí y nos daremos cuenta de la complejidad que tienen y solamente de nuestros hermanos mayores aprendemos y esos hermanos mayores no están hablando de cualquier cosa, sino de ese verdadero Cristo histórico hecho hombre, ¿no? Entonces, yo creo que
en ese menos es más de la libertad, por ejemplo, saber perdonar. Perdonar es algo que nos cuesta a todos, cada día. O sea, el perdón, que parece que no te perdono, una de las palabras que parece que utilizamos más con el gracias y el por favor, como si fueran cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues yo también encuentro en la Iglesia la fuerza de también recordarme lo más importante, ¿no? Primero, tener la conciencia de quererme reunir con los demás en su nombre y querer ser partícipe de ello. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero bueno, ese encuentro de renovar cada día cuando estamos orando y cuando estamos rezando al Padre Nuestro. Yo cuando ha remitido al Padre Florencia hace un momento, es verdad que recuerdo perfectamente esa homilía, porque no hay nada peor que creer que tú eres el Dueño de la verdad. dueño de la verdad, o sea, el súper chic, súper religioso, que soy el mejor, porque tú, porque no eres, porque tú, pero. Empiézate tú por las preguntitas a ti mismo, si estás siendo coherente en el proceso, con el resultado, y dentro de esa coherencia no te la tires, que eres humano, y busca el anhelo de ponerte de rodillas frente al sagrario y llorar con todas tus fuerzas porque te reconoces limitado, y descansa en él, y descansa en él, porque este mundo está lleno de ruido, de dificultades, y hay que encontrar al Padre verdadero que te ayuda a descansar, porque te está mirando con los ojos que poca gente puede mirar, ¿no? Suena muy así, lo llevo a tierra, y lo llevo a tierra. En la tierra el día a día, la dificultad, no tiene una solución hoy. Vivimos en un mundo donde parece que tenemos que resolver todo hoy, y no, hay que buscar la paz, hay que buscar descansar, y un lugar de encuentro donde lo único que te quieren es recordar las cosas elementales, humanas, que nos permiten sobrevivir. Y el Padre, además, me ha recordado otra. Qué bueno ir a rezar el Padre Nuestro haciendo yoga en los lagos de Covadonga, sí, es que está fenomenal. Pero es que el momento eucarístico es otra cuestión, que nadie nos va a explicar de un día para otro, y que tenemos que querer conocer y hacernos las preguntas adecuadas y tener la garantía de que si hay alguien que te dice y que tienes a tu lado, yo veo a esta señora y es que me iría a vivir con ella, o sea, es que me iría a vivir con ella, porque tú la ves, alegría, dinamismo, vida, y dices, tío, o sea, ahí hay fiesta, ahí hay fiesta, ahí hay fiesta, y yo qué, me dedico a irme en contra, ¿por qué? Vete a probar la fiesta, vete a probar la fiesta, si es que yo no te tengo que defender nada, ni te tengo que justificar nada, ven a la fiesta, ven a la fiesta. No lo puedo decir con otra palabra, porque... Y luego tú cuando vas a la fiesta, pues chico, hay cosas que te gustan más, hay cosas que te gustan menos, pues es que ese día que te han echado en el cubata, ¿cómo se dice esto? Como malo, ¿qué es malo? Eso, ¿cómo le llamamos? Que te han echado whisky malo. Garrafón. Eso iba a decir droga. Entendedme lo que quiero decir, o sea, ya está, yo qué sé, que no todos los días uno se pone mirando al crucifijo y dice, ay, Dios mío, ¿qué? Que no, que la vida es otra cosa, que la vida va de otra cosa. Y si ahí hay fiesta, pues vamos a la fiesta. Y si encima salgo de la fiesta y puedo mirar al de al lado, pues a mí no hay cosa que más me guste salir de misa, ¿qué queréis que os diga? Que parece chorrada. Pues no. A mí me gusta salir de misa e ir mirando a estos que han ido a misa que dicen, no los conozco de nada, me da igual, pues yo nada más que voy. Adiós, ¿qué tal? No sé qué. Y me dicen mis hijos, hija, no, vamos a ver si es que son mis hermanos. Reconocer justamente en ese momento que es que, joder, son tus hermanos, que luego yo ya no voy a poder porque es que luego se me va la cabeza. Pero chico, en ese momento es que estoy en comunión con mis hermanos. No sé cómo explicártelo, con otra palabra, pero además de esto te digo, vete a hacer yoga. Con él. Vete con él a hacer yoga y a ponerte ahí a su lado y a experimentar qué es lo que allí él está viviendo y sintiendo y cuáles son sus preguntas, y vete con él. Vete con él. Esto es mi mensaje. Totalmente. Ve con él. Muchas gracias. Retomando una idea de lo que decía Yolanda, Una loca. y es... No.
Esto no se sube luego, ¿eh? Está arriba. Pues sí, de hecho, vamos a subrayar esa frase siempre cuando en las captions, que no se pierda. Es decir, el Evangelio, la buena nueva, va de eso, va a decir, a mí me pasó esto. Y de hecho, también lo decíamos la vez pasada, ¿no? O sea, la pretensión no era un manual para creyentes, era contar lo que le había pasado a cada uno, ¿no? Es decir, a mí me pasó esto, yo vi esto. De hecho, por eso no lo cuentan exactamente igual. Que vuelve a salir la nota, hay que tomar nota mental, hay que hablar de la historicidad de los evangelios, ¿no? Sí. Parte de la comprobación histórica de los evangelios es que hay cosas en las que se contradicen, no en las esenciales, pero sí se contradicen. Si tú cuentas cómo fue esta charla, primero estaba Mariana, si la cuenta Bea, primero estaba yo, ya está, ¿no? Está bien, en más charlas sí, pero el ángulo era distinto también. Entonces los apóstoles lo que hicieron fue decir, a mí me ha pasado esto, de esto saca tú tus conclusiones, ¿no? Entonces me encanta eso que uno ponga la responsabilidad, que lo habéis dicho a las dos, y creo que esa es la honestidad del proceso. Son muy buenas, ¿eh? ¿Te das cuenta? Y por eso no, lo que nos costó es ensayar antes la presentación. Y otra cosa, Elena, que cuando te escuchaba me lo planteaba, no sé si hay una respuesta, no lo sé, o hay 15.000 respuestas, ¿no? Pero sí me salta la pregunta de decir, ¿por qué alguien que te dice, ¿por qué tengo que vivir en libertad como tú? Casi nunca, o como lo dice tu religión, ¿no? Que nunca lo he escuchado en el fútbol, ¿no? ¿Y por qué no puedo morder al referee? Y dices, porque no se juega así, ¿no? O sea, es como que todos tenemos muy claro que las normas de un deporte son las de ese deporte. Dices, ¿por qué no puedo en baloncesto coger la pelota y correr? Porque sería rugby, no sé, ¿no? El punto es si nosotros, y no quiero caer en culpabilizarnos continuamente y flagelarnos, que también es una cosa que yo creo que ya un poquito agotado de eso, ¿no? Pero no sé si a veces hacemos sentir al otro demasiado fuera, ¿no? O sea, Sí. el decir, es que en el fútbol o juegas como todos o juegas otra cosa, así de fácil, ¿no? Pero en la religión no, o sea, lo que decía Enar, no sé si esto es iglesia, ¿no? Y lo del Papa también, ¿no? Y lo de, sí, o sea, lo de ir a ver qué le pasa al otro es maravilloso, pero es ir a donde el otro, es el acompañamiento, ¿no? Que muchos se dicen en esta sacrosanta casa y es de lo más bonito que hay, ¿no? A mí en los últimos años de las mejores y mayores preguntas y dudas y escándalos en el sentido no de, ay, qué inmoral, sino de, tienes razón, esto es horrible y no sé qué contestarte. Me han pasado en este hall, o sea, esto es una plaza de pueblo de toda la vida, no sé, no tengo respuestas y cada vez tengo más preguntas. Pero va a decir, ¿por qué creen que lo tienen que hacer así? Dice, no sé qué opináis por aquí, que os voy tomando notas y muy bien, pero es con decir, no, si a lo mejor no lo sé. O sea, la libertad es cuando tú descubres que, bueno, no sé si es, pero también es, ¿no? Yo quiero hacer las cosas así. Si yo quiero jugar al fútbol, pues voy a jugar así. Y entiendo que hay unas normas, pero no me quitan la libertad, me hacen posible el juego, ¿no? Sí, a mí muchísimos días me aburre una barbaridad la misa todavía, ¿no? Todavía. Y hay días que no me aburre, hay días que puedo llorar de la emoción, y me ha pasado en este oratorio hace no tanto, un día, no sé por qué, pero entré, y de verdad, o sea, llevo 20 años consagrada, hace un rato largo que ya sé que Dios existe y me quiere mucho. Pero entré y de repente pensé, Dios existe, y está en esa caja, y lo conozco, y me rompí a llorar. Pero me dio una vergüenza, porque no podía parar de llorar porque me lo creí. Y no es que antes no me lo hubiera creído, es que me lo volví a creer, y esas cosas me impresionan, ¿no? Cuando os veo a vosotros comulgar o buscar a Dios, o tratar de darle un paso a Dios, me maravilla como si fuera la primera vez en mi vida que lo veo, ¿no? Ya he descubierto que me hace bien. Esta idea también de conocer a la esposa me parece preciosa, Mariana, porque aparte es honesto. Cuando no lo entiendo, no lo hace menos válido, solo yo no lo entiendo. Os lo decía la vez pasada y lo repito porque el ejemplo, siendo básico, a mí me ayuda. Soy muy básica para muchas cosas. Soy mexicana, entonces tomo vuelos transatlánticos. No entiendo cómo vuela un cacharro de metal, no lo entiendo, pero lo he experimentado. O sea, me consta que esa cosa despega, hace una hipérbole y aterriza a otro lado. Oye, guay, ¿no? Que yo no lo pueda explicar no anula la aeronáutica. Solo yo entiendo muy poquito. Entiendo que hay un motor que levanta esa cosa y esa cosa aterriza del otro lado. No puedo poner en cuestión las leyes de la gravedad y de la aeronáutica solo porque yo no he estudiado eso, ¿no? El conocimiento que tengo me vale para comprar un billete, subirme y bajarme en el otro lado. Si de repente un día me inquietara una barbaridad, pues estudiaría. Y me iría a tomarme muchos cafés con mucha gente de Iberia para que me lo expliquen.
por lo pronto me vale lo que tengo. Cuando no me valga, pues buscaré más. Pero no sé si vuestro proceso de libertad también va por ahí. Es decir, de las cosas que tú estás viviendo, ¿has buscado razones? Porque lo que sería absurdo es que yo deje de volar porque no sé cómo esa cosa se levanta y aterriza. No lo sé, ¿no? Tin, 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 tin. ¿Qué pensáis? ¿Qué os resuena? A mí lo que más me o sea, en plan, esto ahora todavía no lo he procesado lo último que has dicho, pero lo que llevas diciendo es que como se dicen tantas cosas, pues yo ya me tal. Lo de que cuando te pones delante del otro, o sea, que hay muchas veces como que tendemos a dejar fuera al otro porque como que pues él no lo entiende. A mí es que eso me pasa mucho cuando justo o sea, alguien me dice como, ¿y qué es eso que haces tú? ¿O por qué es esto? Y yo, ay, no me hagas esa pregunta porque yo no te la voy a saber responder, en plan, ni de coña. O sea, esa pregunta y entonces es como, bueno, no, y luego me voy de ahí como, joder, tío, en plan, no sé si estaba en mí el intentar explicar, o sea, como que me da rabia o me da impotencia o no sé, no sé si estaba en mí el explicarle, porque no me sé explicar, porque yo hablar de estas cosas, cuando las leo, cuando me viene a mí, digo, tiene mucho sentido para mí por dentro, pero a la hora de decir palabras, digo, no sé si tiene sentido lo que les estoy contando, pero bueno. Entonces, como el ponerme delante del otro, cuando alguien me pregunta una cosa así, hay muchas veces que tiendo como a, no me preguntes eso, plan, o la evito. Hay veces que lo intento y me voy de ahí frustrada de, la he liado, en plan, yo no sé, o esta persona con qué idea se ha quedado de lo que hago, porque no es nada que ver con lo que hago. Pero bueno, y en eso es como o sea, yo entiendo como lo que más así me da más paz, que también lo habéis comentado, es como el invitar desde el ejemplo con lo que yo hago y como yo soy. O sea, no sé, o sea, no tanto el como intentar explicarlo porque yo no lo sé, entonces no te voy a poder explicar algo que yo no sé y parto de que estoy aprendiendo y sé cosas, pero todavía no las sé y no sé si las voy a saber nunca. Y sino bueno, yo las hago las cosas así, si te quieres venir a tal cosa, pues una vez y lo ves, o mira esto, pues no sé, mira, yo he leído esto y me ha parecido que a mí me ha servido, pero yo no sé si a ti te va a servir, no sé, como o ya con el mismo ejemplo que a Jesús, o sea, a mí me ayuda mucho el ver como a Jesús también le pasaba, o sea, Jesús muchas veces era, o sea, le hablaba, o sea, le parecía un loco, o sea, el decir como, yo sé esto, yo soy tal, no sé qué, y muchas veces es como, este tío, ¿qué le pasa? En plan, no, y muchas veces se puso en juego, muchísimas veces, y muchas veces no, muchas veces seguramente se iría con la misma sensación de nosotros, de impotencia y de rabia, de no lo he entendido, no me sé explicar, yo sé qué es esto, pero como tal, y se ponía en juego, te pones en juego hasta que, oye, igual ayudas a una persona y no a todas, igual a esa no eras tu papel, igual está en otro, o más allá en el camino, o sea, porque el otro es libre, ¿no? Entonces... Conecta mucho con el ejemplo de libertad que cuando empezaste tú a hablar, sí. ¿no? Claro, que te ves como, decías, ¿no? Que te veías como parada, ¿no? Hablabas, ¿no? De la libertad de... Sí, como impotente. Impotente por dejar que el otro tenga también su espacio, ¿no? Qué curioso, porque conecta mucho con algo que en el fondo es cuál es el límite. Total. Límite, ya no sé si es de libertad o de qué es, ¿no? Pero ¿cuál es el límite? Y el límite es que son muy difíciles, que estamos hablando de cosas muy difíciles. Totalmente. Y solo una cosa, aprovechando lo que decía ya antes, yo lo que pienso es que, y he dicho pienso, lo he dicho aposta, ¿no? Porque ya he visto que esta psicóloga es que me está cogiendo todos los retales de las palabras. No pierde cabito. Pienso que en este caso el campo de juego es más amplio de lo que nos creemos, ¿no? Que no lo podemos asociar al deporte, no lo podemos asociar... Y esa apertura del campo de juego yo creo que es la que da la capacidad, ¿no? Por eso le decía, vete con él a hacer yoga, vete con no sé qué, o sea, hay muchas veces que tenemos que estar presentes donde se nos llame, o sea, donde sintamos esa llamada a estar, ¿no?
y ahí intentar actuar no desde lo que pienso. ¿Vale? Lo cojo de nuevo, porque muchas veces cuando os veis que no salen las palabras, estas que me estáis diciendo, es porque estáis en la razón purita, en la razón de lo que pensáis y en lo que queréis que piense, ¿no? Y eso hay veces que es complejo, porque para que efectivamente sea una experiencia encarnada, tampoco es cuestión de que tú le expliques, o sea, no sé cómo, buscar experiencias que vivir, dialogar y construir, ¿no? Porque yo creo que ahí hay una dificultad también, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Del mundo de la razón y del corazón. Ahí hay una dificultad que hace, bueno, que hace que efectivamente, probablemente, esa iglesia nos esté intentando ayudar a algo que, aunque nosotros veamos como trivial, como humanos, es complejo, ¿no? La unión de la razón y el corazón y, bueno, ese matrimonio del que hablabas, que yo creo que puede ayudar un poquito, ¿no? Un poquito al final a buscar. Buscamos siempre desde lo que nos preguntamos, ¿no? Desde los anhelos de nuestro corazón. Y no es cuestión de ir a ver, ¿sí? Sino vete a ver qué tiene que ver contigo, ¿no? Hay pues en ese acompañamiento, en ese campo de juego tan amplio, ayudar a desvelar los anhelos del corazón, que además hay veces que es muy fácil, ¿eh? O sea, porque con esto que decíamos antes del por qué esto, por qué lo otro, no, empiezas con el por qué, le haces 4 porqués y estás ahí en el anhelo estupendamente, al mismo o sea, con un ejemplo muy concreto de preguntar, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Has llegado a un anhelo que te conecta con algo que tiene que ver con nosotros, bueno, con nosotros, entendemos. Exactamente. Y bueno, pues yo recomiendo este acompañamiento en la realidad del gran campo de juego, ¿no? Por lo que tú decías. No sé, ibas a hablar. Buenísimo. Quería decir algo y es que, bueno, yo estoy un poco como en un proceso que muchas amigas mías conocen y precisamente, o sea, yo soy la que hace preguntas a mis amigas y no ellas me las hacen a mí porque no creo que yo sirva de ejemplo en esto para nada. Pero sí que es cierto que quería decir un poco pues, el tema del acompañamiento que yo veo que, por ejemplo, muchas amigas hacen conmigo. O sea, un poco como que siguen y se interesan por ese proceso de fe que yo puedo estar teniendo o construyendo, ¿no? Y sí que es cierto un poco lo que decías tú del padre Florencio, de ojalá la universidad os transforme tanto que tal, o sea, yo veo que eso es algo que, por ejemplo, a mí personalmente me está pasando mucho. No sé, o sea, me podía tirar mucho tiempo hablando de esto, pero no sé, como que veo que realmente el tema del acompañamiento, del hacerse preguntas, que a lo mejor hay una amiga tuya que no tiene las palabras para explicar, o que a lo mejor lo que ella vive interiormente no es lo mismo lo que dice que lo que puede hacer, pero realmente a las personas que a lo mejor nos lo estamos preguntando o nos lo estamos cuestionando continuamente, sí que funciona dentro, o sea, sí que cala dentro de esa persona, a pesar de que a lo mejor no haya encontrado las palabras que necesita o que la otra persona busca. Y eso, básicamente. ¿Te paso una pregunta? Sí, me puedes hacer una pregunta. ¿Y ha sido más por frases o por experiencia el proceso que tú estás haciendo? No, o sea, frases no. O sea, yo no puedo decir que se esté formando este proceso a través de unas frases, no. No sé, es muy personal. Y claro. Porque esa es la verdad, o sea, porque es que justo esa es la respuesta, es decir, es muy personal. Son cosas que me pasan cuando volteo y digo, también lo decía Mariana y Yolanda, ¿no? Es decir, que tiene que ver esto conmigo, porque tiene que ver conmigo. O sea, lo que me está pasando a mí, a alguien más en la sala, ¿sabes? Y eso es cuando tiene sentido ser una comunidad y si lo vas ampliando, o sea, una comunidad como colegio, una comunidad como universidad, una comunidad de creyentes y la iglesia, ¿no? Porque es cuando descubres si es que a todos nos pasa lo mismo, pero no nos hemos dado cuenta, pero a todos nos pasa básicamente lo mismo, distintos momentos, distintas etapas, pero es muy bonito reconocerte en los otros. Hay una frase de C.S. Lewis que me fascina, que dice, tú también, yo pensé que yo era el único. Y es como el inicio de la amistad.
Y es cuando a otro también le ha pasado lo que te ha pasado. Y a otro le ha dolido lo que te duele. Y casi nunca va de superpoderes, ¿no? Casi siempre va de lo que nos falta. Y es muy bonito. Entonces, cuando fuimos a Calcuta con el Cole Mayor, hay dos frases que me quedaron especialmente grabadas. Una fue que, bueno, el grupo íbamos como voluntariado y no como misiones porque no era un grupo especialmente creyente, ¿no? Y estuvo bien que funcionase así. Bueno, seamos 3 creyentes y el resto no. Pero por el horario y porque así funciona el voluntariado con las Hermanas de la Caridad, había que ir a misa los primeros días para que ubicaran cómo llegar de nuestra calle Horrenda a Mother House, ¿no? Entonces yo, la verdad, desde todo mi prejuicio absoluto, dije, estos se van a reventar los 3 días de tener que ir a misa, que la misa es como a las 6 de la mañana, y hace un calor y un ruido infernal todo el tiempo. Entonces, con la otra formadora, católica practicante, y una tercera chica más, genial. O sea, qué sueño, pero genial. Pero con los otros, a mí me daba un pudor, decir, se sentirán obligados, se sentirán agobiados, qué estrés. La capilla es el lugar más bonito y feo al mismo tiempo que he visto en mi vida. Es horrendo, pero es maravilloso. Pero es horrendo, pero es maravilloso. ¿No? Y por la tarde adoración, ni velita, ni guitarra, ni nada. De hecho, hay un ventilador para 80 novicias y voluntarios que todos huelen muy mal, ¿no? Esa dinámica todos los días. Misa por la mañana, 6 de la mañana, y una hora de adoración en silencio, en el suelo. Un día y otro día y otro día y otro día. De hecho, yo desde el tercer día, que ya vi que la gente estaba ubicada y no se iban a perder, los chicos, el que no quiera, que no vengan, no os preocupéis, súper libre. Y seguían yendo. Yo me sentía como el zorro con el Principito, no quería hacer más preguntas por no espantar, ¿no? Pero no podía dejar de pensar, ¿qué están pensando? O sea, ¿qué les pasa por el corazón a estos dos? De hecho, una vez, literal, me acuerdo perfectamente, que las únicas que nos dormimos toda la adoración fuimos la otra formadora y yo, reventadas del voluntariado, y estos entradísimos, pero así. Yo me acuerdo en concreto una, que es la que me viene a la mente, veía la Eucaristía, veía las monjas, veía la Eucaristía, veía las monjas, así las 3 semanas, y no poderles preguntar nada por no violentar, ¿no? Y el último día me dice, oye, esto de la adoración, ¿habéis pensado en hacerlo en España? ¡Ay! Así de bonito, ¿no? Y yo, sí, 17 siglos más, siglos menos, porque Don Pelayo, los musulmanes, pero básicamente sí, algunos siglos llevamos con el tema. Y dice, oye, ¿y adoración es la actividad, es el lugar, es la caja o es lo blanco? Me pareció maravillosa la pregunta, ¿no? Dije, la actividad se llama adoración, el lugar se llama capilla, como la de la uni, que arriba dice capilla, yo como de la uni. Muy bien, la caja es el sagrario y lo blanco, y me di cuenta que yo le iba a contestar, los católicos creemos que ahí está Dios, pero eso está fatalmente dicho, porque de hecho está, o sea, al margen de tu fe o no fe, ahí está. Y noté que sentía vergüenza al decírselo, porque me parecía como decirle, y mi papá es Superman, ¿no? Pero no podía no decirlo, porque es la verdad, pero me daba vergüenza, ¿no? Y le digo, y los católicos sabemos que ahí está Dios, ¿no? Entonces, digo, y por eso pues nos ponemos de rodillas. Y ya no tengo más razones que darte, así, ¿no? Me quedé callada, cosa que no me suele pasar, lo sabéis. Y me encanta, se queda callada y va por la otra amiga, tía, que Blanca y Paulina se ponen de rodillas porque creen que allá está Dios. Les pareció precioso, pero fascinante, ¿sí? Pero o sea, fuimos un fenómeno para ellas que no habíamos hablado de esto, ¿sabes? Y fue brutal, porque empezamos a hablar de esto y es, pues qué guay, si tú crees que ahí está Dios, que tengas un Dios al que puedes ir a visitar. Pero no había una meta de llevarlas a la capilla, ¿sabes? Ni una meta de que fueran a misa, ni un deber ser, porque de hecho ahí la mayoría eran ellas, nosotros éramos la ni claridad en que hayan entendido absolutamente nada, o sea, nada. Ni nada. O sea, que también es una parte importante de esto, en que luego igual pues lo han tuiteado, no sé cómo decirlo, que lo que importa es lo que pasa por lo que te vida, sucede. O sea, lo que te sucede, y bueno, gracias por compartirlo, porque nos dice mucho de ti, que eso también es una cosa muy chula, ¿no? O sea, intentar, es, como decías, no ver en el otro, ver en el hermano, ver en el reflejo, eso que te está dando para ti, ¿no? Hay muchas veces que miramos al de enfrente como si fuera ajeno a nuestra vida, y el de enfrente te está trayendo algo. Entonces esas amigas que te acompañan tienen algo para ti, algo bueno, seguro. O sea que mucho ánimo en el camino. No, y tú para ellas te lo aseguro. Bueno, eso habrá que verlo. Habrá que verlo con las amigas.
yo quería hacer una pregunta. Es que estoy haciendo un trabajo que es justo la pregunta que os voy a hacer. Entonces, Anda. Ya, eso aquí, me copiando sirve trabajo. mucho. Entonces, ¿alguien puede apuntar? Que yo no puedo, que lo Venga, pongo que me diga, por yo favor. te lo hago, que estoy tomando- No, es que te lo La, hago, pregu- si quieres. la pregunta del trabajo es... La capital de Hungría. bueno, os hago mejor otra pregunta más con ese tema. No, Es- no, venga, No, dale, dale, vamos, vale, dale, que- vamos. ¿Creéis que, o sea, al final, libertad y felicidad van de la mano? O sea, sí. Entonces, ¿creéis que una persona creyente puede llegar a ser más feliz y más libre que una no creyente? Yo creo que tenemos que venir otro día. Obviamente. A ver, repite la Porque pregunta. estaba patema. O sea, que si Sí, crees como que una patema. persona, es que tampoco creyente, sino una persona que tiene a Dios en su día a día, en plan, todo el rato puede llegar a ser más feliz o más libre que una que no. Feliz Hombre, más hombre. libre. O sea, tampoco digo creyente o no creyente, sino alguien que tenga a Dios en su Sí, vida sería 24/7 y alguien que no lo tenga. Hombre, es que si Dios es la fuente de felicidad y libertad, sería lógico, ¿no? ¿Cómo, perdón? Sí, es la fuente de la libertad y la O sea, yo felicidad, por eso es lo ejemplo he lógico, tenido eso épocas sí en mi sabes. vida donde no iba, o sea, iba solo un día a misa y por ejemplo ahora estoy intentando ir todos los días, estoy intentando mantener mi rato de oración, no por cumplir, sino porque veo que eso es, o sea, el alimento de mi alma, veo que es lo que me da la gracia para seguir amando a Dios, seguir amando a los demás y llegar a ser santa. Entonces yo, o sea, yo soy de esas dos personas, esa persona que tiene a Dios muy presente en su vida y esa persona que Dios es, pues, que está ahí y que está guay ir a verle de vez en cuando, pero que no lo tengo en mi vida. Entonces yo me he sentido más feliz y más libre cuando pongo a Dios, todo en las manos de Dios. Entonces yo creo que sí, o sea que sí. Yo un poco más feliz, creo que sí es capaz, pero más libre en el sentido de... es que yo tengo como una duda que es para Dios, pero si alguien quiere responderla adelante, ya se puede hablar. Venga, dale, Venga, dale. Dios, baja. Ponlo en el trabajo, ponlo en el trabajo esto. Mi pregunta para Dios es, ¿por qué siembra en nosotros anhelos que no están llamados a ser llenados en esta vida, ¿no? Y eso me hace sentirme muy poco libre. Es como joder, si no me lo vas a dar aquí, ¿dónde me lo quito? O sea, ¿dónde apago y pongo en stand-by un poquito ese botón, ¿no? Entonces, yo creo que el estar muy cerca de Dios te lleva a mayor felicidad, seguro que no quita el dolor, ¿no? O sea, yo siempre pongo el ejemplo de que mi momento de mayor felicidad son mis 2 partos y es el mayor dolor. Entonces, sé que con Dios estás más cerca de la felicidad, sí, pero que el tema de la libertad quizá eres todavía mucho más consciente de tu impotencia, de tu finitud. Entonces, no creo que seas más libre, sino que eres más consciente de qué consiste tu libertad limitada y en qué consiste la libertad absoluta que es Dios. Menos es más. Podéis apuntar eso, que me encanta, por favor. Está grabado, ya. A ver, yo quiero... Es que no sé cómo lo vas a querer. Bueno, es que yo creo que antes de hacer la pregunta, a ver, ¿le damos tiempo a Ana? Bueno, mientras No, que no, apunte sí, eso, yo. porque es que va a ser pregunta para ti. A ver, bueno, voy a lo del campo que quería decir. Que sí, que me encantó que hayas dicho que es como que el campo es muchísimo más amplio, aunque lo haya solo pensado. Pero que, verdad, creo que es muy bueno decir y sabernos que siempre va a ser un campo muy amplio, porque así como vengan amigos a preguntarte, que tú sepas que realmente tú el amor de Dios, o sea, no lo conoces al 100%, ¿sabes? Y no lo vas a conocer ni en toda la vida, ¿sabes? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y luego, Hombre, si no serías Dios, o sea, y luego que también, sí, que también, o sea, yo voy muy en contra, pero desgraciadamente en los estudios estos que he estado leyendo, pues que el ser espiritual y el ser religioso también engloba una personalidad, está relacionada negativamente con la apertura. Y eso se ha comentado en conclusiones que pues va mucho, depende de la cultura y depende pues la religión. Y ahora que lo hablábamos todos, es mucho también, yo creo que por esa vergüenza de no saber contestar, de no saber, mira, mejor tú vete para allá, las dudas allá. Sí. Entonces, que creo que en eso nos demos cuenta que bueno,
Y de hecho también ya lo he comentado con Pau, pero yo creo que aquí, en plan, en todo el mundo, todos podemos haber dicho que, podemos decir que el de enfrente ha experimentado, aunque sea poquito, a Dios, ¿no? Porque pues Dios es amor. Y yo creo que todos en este mundo hemos experimentado amor. Entonces, que cuando se te ponga alguien enfrente a hacerte esa pregunta, yo hablo mucho de una metáfora de, ¿ubicas los chocolates Lindt? Sí. Sí. ¿Verdad que hay de todos colores? Y son chocolates, pero hay de todos sabores, pero son chocolates. Entonces, pregúntate tú te estás saboreando un chocolate dorado, pero es Lindt y es chocolate, es la misma marca, es todo lo mismo. Pero el de enfrente te está hablando del morado, que es amargo. Entonces muchas veces va a llegar y se va a sentar aquí y te va a decir, no, pues es que mírate, el chocolate amargo. Y tú le vas a decir, ¿cómo no? El mío tenía nueces. Sí, a ver, están experimentando los dos un proceso, pero no te quieras meter en el otro no, deja tú tu chocolate y cómete el mío. No, que yo lo he hecho muchas veces, o sea, y lo acepto, o sea. Me pasa que siento que mi chocolate es la mayor felicidad y ya llegué al chocolate más guay y agarro a la de enfrente y le digo que quiero que se coma ese chocolate, ¿no? Entonces, que con esas personas pues sean conscientes de que están comiendo ese chocolate y su chocolate también tiene que experimentar muchísimo y es más, como decía aquí, prueba su chocolate tú también, ¿no? O sea, y vete tú, ándale, en plan, vete a yoga, vete a ver, porque de ahí van a ser un más, como, no sé, creo que es más sencillo, más humilde, más de Dios, ¿no? Y me encanta una frase que dice, ve al mundo, pero no vayas hablando de Dios, sino que vive de tal manera que te pregunten por Él. Y creo que yo me despierto todos los días queriendo hacer eso porque a mí me choca llegar y, hola, ¿les hablo de Dios? No. O sea, no. Pero es que al final termino hablando de Él, ¿sabes? O sea, ¿y qué es eso? Y de hecho Enar lo decía, en plan que a veces llega gente y le pregunta, pero ella dice, no, pero que a mí ni me preguntes, ¿sabes? Y pues es eso, que también sepas que muchas veces no vas a tener la respuesta, pero un súper recomendación, porque de verdad yo lo he hecho, porque como decía, que tienes mucho en el pensamiento, en plan, le quiero yo decir esto, quiero convencerlo, que no sé qué, pues que en ese momento que literal te está haciendo la pregunta te pongas a rezarle al Espíritu Santo, pero de verdad, hazlo, o sea, y te doy una oración, porque es que de verdad, y al final es que termina hablando de Él, y ya hasta el final, yo digo a veces que digo, joder, no, ni me des las gracias, porque es que yo me he llenado más con la conversación, o sea, y me ha pasado mucho eso, ¿no? Y luego a Nat, con su pregunta, le quería preguntar, en plan, yo creo que esa pregunta que dices de llegar a ser más felices y más libres, primero quería hacer una pregunta que ¿qué es la felicidad para ti? Bueno, para no mí. la tienes que conectar. Vale. Ajá, pero como que piénsenla, ¿no? Porque de hecho yo creo que el otro día, o sea, a mí me pasó en verano que llegó una amiga mía de México y me preguntó, no sé, yo le di muchísima penita, no sé por qué. Ella estaba muy como que, ay, Mariana, yo, ¿qué le pasa a esta? ¿Por qué lo de ternura? Y se le llenaban los ojos llorosos y yo súper incómoda, entonces me paro y me voy, o sea. Y en ese volteó y me dijo en plan como, jo, es que Dios ha sido súper duro contigo. Y yo, somos muy amigas, ¿eh? Que sé que hay la confianza. Y yo, tía, pues sí, pero pues, ¿qué pasa? En plan, y me dijo, no sé, es que me agobia mucho que no seas feliz. Y yo, Ya, ¿y tú qué sabes? volteé y le dije, Gordi, ¿qué es la felicidad para ti? O sea, solo explícame qué es la felicidad para ti, porque si me estás diciendo que no soy feliz, o sea, si te estoy dando a transmitir que no soy feliz, y se ha quedado en plan así como tú, uff, pues no lo sé, en plan, y yo, creo que desde que somos chiquitos nos ponen en la cabeza, es que uno viene a la vida a ser feliz, vale, pero ¿qué es felicidad? Y yo te voy a decir, yo creo que una persona espiritual que lo ha experimentado y ha experimentado el amor de Dios, no sé, yo puedo hablar de mi experiencia, creo que sí puede llegar a ser más feliz, porque para mí la felicidad va de ser agradecido. Y a mí, mi experiencia con Dios me ha llevado a ser agradecida, con todo. Entonces, que primero antes de tu trabajo, y pónselos a tus compañeros, en plan como, ¿qué es la felicidad? Porque pues, si para ti la felicidad es tener el mayor poder del mundo, pues no sé si la religión te lo vaya a dar. Si tu felicidad es ser aquí, yo qué sé, el genio no sé qué, y pues no, pues, ¿sabes a lo que voy? Entonces, sí. Pues que primero se pregunten eso, porque el campo de la felicidad también es muy, muy amplio y cada quien lo tiene pues en sus experiencias y en sus sueños y en sus anhelos. Y bueno, con Pico que ya se fue, yo creo que yo le agradezco a Dios tremendamente que sus anhelos no sean de esta tierra. Sí. O sea, pero, y sí, es una frustración tremenda, o sea, es una tremenda porque si digo yo, ope, de hecho han llegado amigas a decirme en plan de, Gordi, es que anhelas más el cielo que la vida. Y yo, error, sí, o sea, gracias por decírmelo, porque es primero vivir el cielo aquí abajo, ¿no? Y a veces nos vamos en plan de edad. Pero creo que esos anhelos son los que nos hacen vivir esta vida tan intensamente, ¿no? Y tan
con un mayor gozo, porque, y de hecho esos anhelos van mucho de la esperanza, ¿no? Y si tienes ese anhelo, a mí me da existe algo más. Y de mis anhelos he experimentado la eternidad, porque sé que como eso aquí no, va a llegar un momento en el que sí. En la teología se dice el ya, pero todavía no. Ah, mira. Son menos 7. Yo a mí me gusta mucho conectar con el tema de la felicidad, ¿no? Que a su vez me parece que efectivamente vuelve a estar en el campo de juego trasladado en vuestro sistema de referencia, cada uno en su sistema de referencia. Pero que también es algo que va cambiando, ¿no? Que la felicidad hoy la entiendo de una manera, mañana de otra, y por tanto también da muchas pistas esa pregunta de... Pero creo que el denominador común, efectivamente, para mí es el amor. O sea, ahí es algo que todos podemos sentir, podemos incluso pensar, se puede explicar psicológicamente, se puede explicar neuronalmente, se puede explicar de muchísimas maneras el tema del amor. Y a mí, igual que hablamos hace un ratito del padre Florencio, el padre Justo, el otro día no sé cómo decía, amar, amar se escribe con Q. Y yo creo que para todos los seres humanos, entender que ese Q que él expresa y dice, amar se escribe con Q, el Q de querer, nos posiciona también como hombres en primera persona de tener voluntad. Hay muchas veces que pensamos que las cosas nos las dan, ¿no? O sea, como que todo nos viene dado, que debemos esperar que Dios nos hable, que debemos esperar que la vida nos sonría, que debemos esperar... Y también somos hombres de acción, ¿no? Conecto, porque al principio hablábamos de San Ignacio de Loyola como patrón del vicerrectorado, y bueno, la frase que siempre que intento decirla, porque también me pasa como a ti, que cuando digo una frase ya la revuelvo y no sé ni muy bien qué digo, hacer como si todo dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios, ¿no? Yo creo que hay un movimiento de la voluntad que hay que trabajar, que hay que, bueno, que hay que querer, o sea, que hay que querer, que muchas veces nos encontramos cosas que luego nos sobrepasan, nos sobrellenan, ¿no? Y eso es precioso, porque es el agradecimiento más puro de me encuentro algo que ni siquiera buscando, o sea, es más grande lo que siempre te devuelve la vida que lo que das. Siempre es más grande. Pero claro, hay una parte de conexión real con que cada uno mueva su voluntad. O sea, creo que hay muchas veces que pensamos que nos venga y hay que mover, hay que ser motor y hay que tener presencia donde nos toque estar, mirando los ojos a nuestros amigos, estando haciendo yoga, haciendo surf, estando aquí hoy, disfrutando de la vida y sabiendo que el amor, para mí, es la forma más presente de hacer que el campo de juego de ese Dios está para todos. O sea, es de todos y somos de ellos. Es un poco como yo lo percibo. Y es una alegría, porque estamos en un mundo lleno de hermanos, donde andamos más despistados que un burro en una cacharrería, y que ojalá que podamos ser santos en tierra. Y yo además siempre digo, mira, a mí no se me da muy bien rezar. No soy muy de rezar, pero yo cada vez que pillo a uno de estos, les digo, chicos, rezad por mí muchísimo, porque se os da muy bien, tenéis el hilo más directo, esto va a ser más efectivo, pero también... he pensado cómo en mi vida, en mi día a día, puedo meter a ese Dios. Entonces, pues por ejemplo, me he aficionado a leer por la mañana el Evangelio preguntándome qué retos tengo yo hoy en mi vida y qué tipo de voluntad y acción tengo que poner aquí. Y irnos a las cosas también prácticas, ¿sabes? Porque el motor es hacer pequeñas cosas prácticas. O mira, me estás mirando así, lo que me estás diciendo es que no sé ni dónde te mandaría en este momento. Cierra el pico y rézate una Ave María, como dice mi madre, que igual se te pasa. Pues es que hay que también saber que el movimiento está en nosotros, o sea, que la voluntad y el ser está en cada uno de nosotros y desde ahí, pues dejar hacer. Totalmente. Nos tenemos que ir ya. Se nos fue el tiempo totalmente. Muchísimas gracias. Sé que estoy llegando tarde tu trabajo tiene trampa, ¿eh? Pero de verdad, antes de contar, yo no lo muchísimas haría. gracias. Creo que lo hemos abordado. No, total, ¿eh? Gracias.
sigue superando nuestras expectativas. Muchísimas gracias por venir. Gracias en a serio. vosotros por la invitación, participar. por compartir vuestras preguntas. Y nos Me quedamos hemos con lo que- comprendido. Sí. Ya, Y bueno, esto a ver si se pasa el COVID y esto lo celebraremos Por con algún- supuesto. una Claro. Una fiesta, bebida vamos. espirituosa, sí, sí, sí. Tenemos 2 regalitos para Ay, vosotras. qué padre. Exactamente. Qué Es un bueno. regalo muy sencillo, pero que va con todo nuestro cariño porque es una libreta muy única. Pero lo que queremos invitaros desde Pastoral del Cole Mayor es que ya escribáis ahí vuestras experiencias de libertad. Anda. Sí. Joder, es geniales, ¿eh? Un gustazo, de verdad. Muchas gracias, de Gracias, verdad. chicos, de verdad, a todos.